Buenos días, aquí seguimos en Honeycomb 2020, son las 7 de la mañana, tenemos a nuestro siguiente ponente, Raúl Elola, que te doy paso. Buenos días, José. José Raúl, ¿cómo quieres que te llamemos? Estás mutado, me parece, no te oigo, no te estoy oyendo. Vamos a resolver este pequeño problema. Que algún fallito técnico después de 15 horas no pasa absolutamente nada. No te oigo todavía. Vamos a dejarle que resuelva el problema con el sonido tranquilamente. Va a hablarnos sobre defensa de multifuncionales, esos equipos que están hoy en día en todas las oficinas, en muchísimas casas, y que no es raro estar de paseo y encontrarte con una wifi de una impresora multifuncional disponible, abierta y lista para que puedas imprimir lo que quieras en ella. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer para que eso no pueda ocurrir. Vamos a ver si le tenemos ya. No. Mira a ver si tienes seleccionado el dispositivo de sonido adecuado. Cuando has entrado, te ha hecho un test de micrófono. Si quieres, sal de la sala y vuelve a entrar, así nos aseguramos de que está seleccionado el dispositivo correcto. Vamos a esperar a que Raúl solucione el problema. Mientras tanto, os pongo nuestro querido vídeo de continuidad. Vamos a ver, que estamos de nuevo aquí. No, sigue sin entrar tu sonido.
Sí, ¿me oyes? Ahora perfectamente. Vaya, menos mal. Espera, que quitamos esto de aquí. Quizás un poquito bajo, eso sí. No sé si Bajo. un poquito bajo el volumen, A ver, ahora. pero perfecto, perfecto. Vale. Bueno, pues volvemos a empezar. Buenos días. Buenos No días, sé si disculpar por... José Raúl. El Raúl, te decía que José Raúl solo me llamaba a mi madre cuando se cabreaba. Vale, O pues sea que... Raúl. Raúl, compártenos tu presentación, por favor, y te doy Vamos a paso sin ello. más dilación para darte el máximo tiempo posible para tu presentación. Así que en cuanto la compartas, Vale. te dejo que nos hables sobre la defensa de las multifuncionales. Así que yo me he hecho a un lado y todo tuyo. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Disculpar por este pequeño paréntesis, este pequeño retraso que ha habido con el sonido. Gracias a la Honey por darnos esta oportunidad. ¿Vale? Vamos a hablar un poco, lo primero que vamos a hacer es un poco decir quién soy, ¿vale? Bueno, pues soy el vicepresidente de la Asociación de Peritos de Nuevas Tecnologías, de PTEC, cibercooperante del año 2019, presidente de Diversifica y además pues el especialista en gestión documental tanto en Vortex como en Diversifica AIE, ¿no? Bueno, habéis visto que supongo que como todos tenemos un montón de estudios, de títulos y demás, pero mi especialidad pues son la gestión documental. Bueno, en mi presentación lo que quiero es haceros un poquito de historia, hablaros un poquito de eso que para todos tenemos ahí desde siempre, la fuga de información que se ha hecho a través de todos estos tipos de equipos desde años incontables, ¿vale? Cómo ataques a las empresas a través de estos equipos, cómo evitar muy fácilmente estos casos y que prácticamente nadie lo hace, el cumplimiento que tenemos de la LPD, de la LPI y qué documentos se pueden fotocopiar y qué no se pueden fotocopiar y por qué no se pueden fotocopiar, ¿vale? Bueno, hagamos un poquito de historia, ¿vale? Las primeras máquinas que se hacían en seco, las famosas Xerox, ¿vale? Se hacían allá por los años 60, fue cuando empezaron a meterse en nuestras vidas. Todos conocemos lo que es una fotocopiadora, lleva con nosotros desde siempre, desde que nos acordemos, ¿vale? Y es un aparato que está en nuestras oficinas, en todos los centros, y que para nosotros es un armario más que está ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver luego cómo hay un montón de gente que a través de eso pues entra en nuestras redes y nos provoca muchos dolores de cabeza a los que llevamos la gestión de la ciberseguridad de las empresas, ¿vale? Las fotocopiadoras en color realmente eran muy lentas y no llegaron hasta finales de los 80 y en los 90 fue cuando estos equipos de alta velocidad ya con más de 30 páginas por minuto empiezan a conectarse a nuestras redes, ¿vale? Al principio las primeras impresoras que teníamos eran solo de chorro de tinta y después las aerográficas fue cuando empezó a introducirse en toda nuestra vida, lo que conocemos por impresión láser, ¿vale? Hoy en día todos estos equipos hacen todas las funciones de dentro de una oficina, hacen una supersecretaria que fotocopia, te imprime, te escanea, te envía correos electrónicos y hace la recepción de fax, aunque cada día la recepción de fax está mucho más apartada porque ya es una cosa que apenas se usa, ¿no? Pero pensar todo lo que hace un simple armario de los que tenemos ahí y que lo tratamos como en muchos casos pues como una cosa a no tener en cuenta cuando nosotros nos ponemos a securizar uno de nuestros departamentos.
¿Cómo puede haber fugas de información desde nuestras empresas? Bueno, pues vamos a ver 4 casos de las 4 cosas que usa una impresora, ¿no? Lo que es una copia, mandando un fax, escanear a un USB y mandando un correo electrónico. Desde una simple fotocopia, bueno, pues en la mayoría de los casos no controlamos quién copia nuestros documentos. Supongo que más de uno de vosotros habrá hecho alguna pericial, algún estudio forense. Cuando hacemos un estudio forense sobre un equipo, sobre un ordenador, pues sacamos nuestro ordenador, hacemos una copia de bit a bit de ese disco duro y empezamos a estudiar el usuario que lo ha hecho, qué ha hecho, vemos los artifacts, vemos absolutamente todo lo que se ha hecho en ese ordenador para saber si ha sacado nuestro empleado o alguna persona ha podido sacar información que para nuestra empresa es fundamental. Bueno, pues en la mayoría de los casos las máquinas que tenemos por los pasillos o en la misma oficina son máquinas que no controlamos. Sacar una información de la manera más sencilla sería simple y llanamente llegar, acercarnos a la copiadora, hacernos una copia de esos documentos, pues notas de precios, estudios de mercado, etcétera, que tenemos y podernoslo llevar simplemente con nuestro papel por la puerta, ¿vale? En algunos casos lo que tenemos es en las máquinas, hace poco tuvimos que hacer una revisión en una pericial de un estudio de la gente que había sacado esa información, esa copia, o en vez de copia en este caso sería una impresión, en una de las máquinas, ¿no? Bueno, pues las máquinas tienen la posibilidad de saber quién es el que está imprimiendo, evidentemente, pero en la mayoría de empresas pues no tienen controlado por persona ni demás quién es el que hace esas impresiones, ¿vale? Con lo cual eso nos lleva a que cualquiera puede haber hecho una impresión, una fotocopia de esa documentación y llevársela, ¿vale? No restringimos de magia por un código porque lo que queremos es controlar el gasto, no controlar quién es el uso, sino solo el gasto, que la gente no nos cobre más por ese mantenimiento, no nos cobren más por lo que estamos imprimiendo, y es muy rara la vez que existe esa distinción con alguno de los programas que hay, ¿no? Hay muchos programas o las mismas máquinas llevan sistemas para poder controlar por nombre quién es el que ha estado usando, bien por tarjeta, bien con código o bien por una contraseña, quién es el que ha estado usando esa máquina, que además se quedaría siempre en el dispositivo, ¿vale? Recordar que las máquinas hoy en día llevan todas un disco duro con sus memorias y es prácticamente equiparable a cualquier PC que tengamos en la oficina, con lo cual deberíamos de tener esa prioridad y esa protección que tenemos ante cualquier dispositivo, ¿vale? Mandando un fax, que os voy a contar de lo simple que sería mandar un fax, ¿no? Nos llegamos a nuestro multifuncional, ponemos una hoja encima, esa hoja que queremos sacar porque por la puerta queda muy poco serio que salgamos con documentación de la empresa, marcamos un fax, puede ser incluso un fax de una misma tienda en la que luego voy yo a recogerlo, no me van a pedir ni el nombre ni nada, solo, oye, me han mandado un fax de este número, sí, toma, pum, ya está, ¿vale? Con lo cual nadie va a saber quién es el que ha ido a recogerlo, ¿vale? Y mandaríamos tan sencillo como mandar un fax con la información que queremos sacar de la máquina, ¿vale? Nadie tiene controlada en su máquina, no conozco a nadie prácticamente que tenga restricción por usuarios para mandar fax, ¿vale? Exclusivamente. Hay alguno ya que empieza a tenerlo, por lo menos de los clientes que nosotros llevamos, en los que sí te empiezan a controlar todas las actividades que se hacen desde tal, pero no controlan sino más que por código y no por usuarios, sino por departamentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final con las tarifas planas de telefonía no les es necesario controlar quién está mandando fax, ni siquiera al extranjero, ni a móviles, ni nada, porque ya las llamadas son todas incluidas, no gratuitas, pero sí incluidas en esa tarifa plana y lo hacen. Si bien es cierto que es muy fácil seguir una llamada de teléfono, ¿vale? Nunca vamos a saber quién ha sido el que la ha mandado y quién es el que lo está recogiendo después, porque si lo mandamos, ya os digo, a algún sitio que sea genérico, a un locutorio o a un cibercafé o a cualquier sitio de estos que también tiene recepción de fax, tú vas a poder llegar hasta ahí, pero ya de ahí va a ser muy complicado que sepas quién ha sido el que ha fugado esa información, ¿no?
Entonces, en muchos de los casos hay que tener mucho cuidado y mantener todo eso muy cerrado y saber quién es el que está usando nuestra máquina. Como veis, prácticamente es el mismo caso que en la copiadora, pero encima la información ya la tenemos fuera, no tenemos ni que salir por la puerta con ella. Ya nos ha facilitado nuestra propia empresa el sacar la información de una manera para nosotros muy segura, ¿no? Escaneando a un USB, en la mayoría de casos, sabéis que nosotros tenemos puesto en nuestro ordenador de mesa de los equipos que incluso no se pueda usar el USB, ¿no? Que no se pueda usar el USB para evitar meter ningún dispositivo USB, evitar llevarnos información y evitar meter información dentro de nuestro dispositivo de uso personal, que es nuestro PC, nuestra tablet, o incluso muchas veces nuestro propio teléfono de empresa está ya bloqueado lo que es la entrada de datos y la salida de datos desde el mismo, ¿no? Bueno, pues para hacer una copia en un USB, el 90% de equipos de los que tenemos hoy en día disponibles, tenemos la opción fácil de hacer una copia de todo lo que estamos produciendo, de todo lo que enviamos, de todo lo que nos dé la gana a nuestro propio dispositivo USB. Este dispositivo USB es tan sencillo como colocarlo, seleccionar la opción de escáner y decir que queremos escanear nuestro USB. Mismo caso que en copia, mismo caso que antes, como el gasto es cero para la empresa, el gasto por escaneo no se suele estar cobrando, pues la empresa no considera que tenga que poner ningún tipo de control sobre esto. Porque ya os digo que el problema es que las empresas lo que quieren controlar es el gasto que tienen en ese equipo, que para ellos es un gasto, en muchos casos es un servicio, no tienen más remedio, pero habría que dejarles que controlasen nuestro tipo de gasto, ¿no? Bueno, pues la mayoría de ellos lo más que tienen es un código como decía antes, por departamento, en el que vamos a escanear poniendo nuestro código de departamento y ya está, podemos escanear sin ningún tipo de problema. No sabemos ni lo que estamos escaneando ni hacia dónde se escanea. El dispositivo no nos va a dar nada por el estilo y entonces vamos a tener perfectamente, ¿vale?, en nuestro dispositivo guardado, en nuestro dispositivo USB guardado toda esa información que hayamos primero impreso o que tengamos por ahí y que podamos ir guardando en nuestro dispositivo USB, ya que nuestro ordenador no nos permite enchufar un dispositivo USB. Deciros que evidentemente el gasto digital que deja es prácticamente nulo, simplemente que se ha enchufado un dispositivo USB y en muchos de los casos podremos llegar a averiguar incluso qué se ha guardado en ese dispositivo USB, pero no quién lo ha guardado, con lo cual, bueno, sabemos que esa información ha salido, pero es algo que muchas veces ya se sabe, ¿no?, lo que ha salido, porque por desgracia ya cuando esa impresora ha salido, pues ya tenemos aparcado el tema, ya tenemos controlado lo que se nos ha escapado de la empresa, pero no quién ha sido el que ha fugado esa información, ¿vale? Con lo cual hay que, evidentemente, se puede bloquear, etcétera, etcétera. Luego veremos cómo evitar estos casos de una manera sencilla y otros tipos de ataques que se nos hacen, ¿no? Y enviando un mail. Bueno, ¿qué os voy a decir? La mayoría de las máquinas, evidentemente, tienen la posibilidad de escanear y enviar a correo electrónico, todas, por el 90% de equipos por defecto, pero a todas se les configura un genérico, ¿no? La mayoría de los casos multifuncional @laempresa.es, fotocopiadora de la cuarta planta, cosas por el estilo, que evidentemente fijaros lo fácil que es enviar desde ahí un mail a un mail de Gmail genérico, ¿vale?, que nadie tenga controlado, que no sea nominativo, que no tengamos por qué decir quién ha visto ese Gmail y sacar toda la información que tenemos desde ahí, ¿no? Lo que os decía en un principio, lo fácil que es enviarme esto a un ordenador que esté en un ordenador, a un correo que tenga genérico, que esté en un cibercafé, recogerlo desde ahí, con lo cual hacer el seguimiento de eso como forenses, os voy a decir, ¿verdad?, es realmente complicadísimo, ¿no? Es súper complicado. Bueno, lo fácil que es, y ahora lo veréis, entrar en los equipos desde un montón de puntos de todo esto, ¿no? O sea,
Entonces, es otra de las cosas que tendríamos que proteger. ¿Cómo se ataca a las empresas? Bueno, pues mira, ya como os decía antes, las máquinas llevan desde los años 60. Desde los años 60 es un armario que nos hemos acostumbrado a ver, que el cambio físico real de las máquinas por fuera ha sido muy pequeño, con lo cual la sensación que tenemos es que no hay una evolución real de ese cambio. Yo pongo un ejemplo muchas veces, es que considero que si a una persona de hoy en día, a un chavalillo de 19, 20 años, de los que entran a trabajar en cualquier empresa como becarios, le mandamos a una oficina de los años 80, no nos vamos a ir más atrás, y le ponemos a trabajar allí, primero sin ordenador, porque en la mayoría de casos no habría ordenador, o con ordenadores con arranque de floppies en los casos mejores, y además todo basado en MS2, acordaros que no había ni ventanas, ni Windows, ni nada por el estilo, ¿vale? Ya tendrían el primer problema porque las pantallas de tubo no sabrían casi ni cómo arrancar ese ordenador, ¿vale? En el que había que meter primero un disquete, después el otro, etcétera, etcétera. Y tendrían problemas serios para usar pues, el WordPerfect que usábamos o cualquier otro dispositivo de los que se usaba para poder, o de ofimática, perdonad, cualquier programa de ofimática de los que se usaba en aquella época. Ya no quiero decir controlar una centralita en la que tenías llamadas, que tenías que apretar los botones dependiendo para quién y tal, ¿no? Cuando ahora tienen todos, pues el desvío desde el móvil, etcétera, etcétera. Sería muy complicado en una oficina de los años 80, que tampoco estamos hablando de algo impensable, sentarse y sacar una buena rentabilidad. Sin embargo, si le diésemos un taco de hojas y le dijéramos, hazme una fotocopia como becario y tal, serían capaces de llegar a la máquina, poner el número de copias que quieren y ponerla a funcionar la máquina, porque prácticamente es el funcionamiento externo de la máquina es el mismo, ha variado muy poco el funcionamiento externo, los botones siguen siendo los mismos, el botón verde de impresión, el alimentador de originales, etcétera, etcétera, sigue siendo prácticamente el mismo, con lo cual, pues ahí tendríamos una visión muy grande de lo poco que externamente ha cambiado la máquina y por eso nosotros lo vemos como algo que ya está ahí de siempre, como las televisiones, ¿no? Eso tocaría en otra ponencia, pero como las televisiones pasa lo mismo, ¿no? La entrada que tenemos en nuestras casas a través de las televisiones inteligentes y del IoT y de todo esto, ¿no? Artefactos que llevamos desde toda la vida usando, que no nos parece que tengan esa posibilidad de atacarnos a través de ellos. Bueno, pues ya no me enrollo más con esto, pero en los años 60 la CIA, bueno, hay una teoría de que cuando empezaron a poner en Europa las embajadas, pues la CIA, usando técnicos de la marca, pues entraba en las embajadas soviéticas y ponían lectores de chip, microcámaras, para poder copiar esas hojas que los propios embajadores iban imprimiendo, ¿no? Bueno, fijaros qué sencillito, pues ahora nos lo han facilitado mucho más a la hora de hacer cualquier espionaje a empresas, ¿vale? Es mucho más sencillo enseñarle a un espía o a alguien que tú quieras a reparar una máquina, que son realmente fáciles y sencillas de hacer mantenimiento, que enseñar a un técnico a hacer cualquier tipo de sacada de información, pero es muy fácil sacar información de una máquina, ¿vale? ¿Cómo podemos atacarla? Bueno, pues cualquiera de vosotros habéis pasado por edificios en los que si ponemos la wifi de nuestro mismo móvil vamos a ver cientos de wifis abiertas de las impresoras que además en la mayoría de casos tienen los propios directivos de las empresas en su mesa, ¿no? Podremos ver esas wifis abiertas que en muchos casos están conectadas luego a la red de la propia empresa. Tienen la wifi abierta y están conectadas a la red. ¿Por qué? Porque es muy típico que incluso en empresas que tienen muy concienciado todo esto, todo el tema de la wifi, de la apertura de tal, cuando el directivo te dice, no, pero es que yo quiero tener la impresora conectada a mi ordenador a través del cable, pero además poder enviar desde mi móvil, poder enviar desde tal y tener... Y bueno, pues al final, por no discutir con el director general o con el director de la sección, pues le dejas la impresora que tiene encima de la mesa con la wifi abierta. Y desde la misma calle podemos ver en el mismo edificio o desde los descansillos podemos ver un montón de wifis abiertas que no van a permitir la entrada en esas empresas, ¿vale? De una manera muy sencilla.
Las copiadoras, los multifuncionales actuales, que son equipos digitales, todos los de gama media llevan ya un disco duro en los propios equipos, ¿vale? Pues cuando yo me quiero enterar de qué ha pasado dentro de una empresa, dentro de lo que hay, toda la información que hayan ido imprimiendo, generando, fotocopiando, mandando por correo electrónico, es tan sencillo como encargarme de la retirada de esos equipos, ¿vale? Pensar que cuando van a retirar de uno de estos equipos, que son grandes, que ocupan, que en muchos casos ya funcionan mal, el funcionamiento que nosotros le damos, que es el de la impresión, el de la calidad esa de copia, ya nos es costoso mantenerlo, porque tal, y la retirada de esos equipos también es costosa, la destrucción de los mismos. Y entonces cualquiera que nos oferta que nos se los puede llevar después del renting, que puede retirarnos el equipo, pues casi que nos está haciendo un favor, ¿vale? Bueno, pues a esas personas les estamos dando toda la información de nuestra empresa en esos discos duros, ¿vale? Con lo cual, pues fijaros lo que estamos haciendo, ¿no? A nadie se nos ocurriría ir regalando los portátiles de la empresa sin hacer mínimo un formateo. Ya no digo un formateo seguro, que sería lo suyo, pero sin ni siquiera un formateo. Bueno, pues en muchos casos tenemos ese tipo de entrada, ¿no? El acceso sin contraseña a través de Telnet en muchos de los equipos de los que estamos diciendo. Acceso Samba a la propia máquina sin contraseña o con la contraseña genérica, ¿vale? Puertos abiertos, el 8080, el 9100, el de correo electrónico, etcétera, etcétera, son puertos abiertos, y consola de acceso a la máquina con solo una IP que nos permite después hacer muchas de las cosas que podríamos hacer, ¿vale? La mayoría de las máquinas no tienen la última actualización de la versión de firmware, porque igual que las máquinas que tenemos de sobremesa, si os habéis fijado, enseguida nos pregunta, hay una nueva versión de firmware, ¿quieres actualizarla? Las máquinas que tenemos grandes en nuestras empresas, las máquinas, los dispositivos que tenemos en los pasillos, que tenemos en muchos casos en algunas zonas un poco más cerradas, pues son con mantenimiento incluido y no nos preocupamos de ellas, con lo cual para la empresa que nos manda a hacer el técnico, ir a hacer una actualización cada vez que la máquina lo requiera nos supone un trabajo de ir a la máquina, actualizarla, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un coste para la empresa de mantenimiento que en muchos de los casos pues no lo hace, con lo cual siempre tenemos las máquinas sin actualizar a la última versión. Lo que os decía, cuando paséis por al lado de una máquina, no debería decíroslo, pero es muy sencillito, mirar en el propio panel y en la mayoría de casos debajo nos pone la IP de la máquina, la IP de la red que tiene esa máquina, ¿vale? Si no tenemos la IP de esa máquina, simple y llanamente con meternos en usuario y decir que nos imprima o que nos la muestre, en muchos de los casos directamente nos la muestra sin necesidad de entrar en grandes sitios, ¿no? Pero además tenemos que la entrada a través de la consola o a través de la propia administración del equipo, pues nadie le cambia la contraseña. Las contraseñas son conocidas, están publicadas en internet, no es que yo vaya a descubrir aquí ahora un mundo, ¿no? De Rico es admin y la contraseña es ninguna. De Cónica es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repito que están publicadas en internet, ¿vale? De Toshiba es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, son contraseñas genéricas que vienen cuando haces la instalación de la máquina y que en ninguno de los casos se cambia por comodidad, por facilidad y por lo que os decía, porque no consideramos que la máquina se tenga esa posibilidad de acceso a nuestra red, ¿no? Fijaros lo fácil que es, lo que os decía, cuando vamos a retirar un equipo. Pero imaginaros que yo llego y compro a alguien del servicio técnico porque quiero enterarme de toda la información que haya en una empresa de mi competencia, simplemente llegar a un técnico y decirle, te doy 1.000 euros y me traes el disco duro de esta máquina, ¿no? O te doy incluso mucha más cantidad, ¿no? Lo fácil que sería para un técnico sacar el disco duro de esa máquina, reponerlo por otro porque se ha estropeado, nadie sospecha nada, yo me llevo mi disco duro, se lo doy a la persona y tal, ¿no? Fijaros qué fácil. O cuando entramos, bueno, yo no sé si habéis probado a hacer, creo que ayer hubo una charla, ¿vale? De lo fácil que es
el hacking social, ¿no? Poder entrar en una empresa, mirar cualquier empresa en la planta baja de cualquier edificio de estos multiempresas, mirar una empresa y decidir que venís a ver la copiadora de la planta 7 de tal, ¿no? Dais vuestro DNI y todo el mundo os va a dejar pasar. En un 99% de casos te dicen, vale, perfecto, pues voy a la planta 18 a ver mi fotocopiadora. Aquí me raya mucho porque, por ejemplo, una película que muchos habréis visto, que es Los Gremlins, en Los Gremlins 2, lo que no sé es para qué quería la escalera, cuando en la traducción al español, para entrar en el edificio donde están los Gremlins, el protagonista dice, hola, mira, venía a ver la fotocopiadora. Lo que pasa es que entra en una escalera, no sé, la vida he visto reparar una fotocopiadora con una escalera, pero bueno, pero enseguida dicen, sí, pase, adelante, ¿no? Y entra en un edificio de alta protección simplemente diciendo eso, ¿no? Bueno, y además te van a permitir entrar con una maleta, con un montón de herramientas, con portátil, etcétera, sin ponerte ninguna pega, claro, porque evidentemente la necesitas para esa reparación, ¿no? Acceder a, una vez que estamos en la planta donde está la copiadora y donde está el tal, acceder a la mayoría de toda la red es tan sencillo como quitar el cable que tiene la máquina y conectarlo a nuestro ordenador. Lo que puedo asegurar que no están controlados en casi ningún caso por Mac, ¿vale? Conozco 2 empresas de todas las que yo he controlado desde el año 2000, que ya os digo que más o menos es cuando empiezan a conectarse todas las máquinas, 2 empresas que han controlado sus IPs por Mac y han incluido las impresoras y las máquinas, ¿vale? Pero el resto no tiene control por Mac, ¿vale? Y hablo de empresas más potentes y menos, pero toda empresa, como bien sabéis, es óbice de un ataque y es óbice de sacar información. Hay veces que decimos, a mí no me pasa o, bueno, total, yo para lo que tengo, ¿qué me van a quitar? Bueno, pues que te quiten tu base de datos de clientes es muy importante, ¿vale? O sea, que la competencia te pueda quitar tu base de datos de clientes es muy importante porque va a tener toda la capacidad, todo lo que nosotros cobramos, por qué, los servicios que le damos, etcétera. Y si les permitimos hacer eso desde nuestra máquina, pues es muy sencillo, ¿no? Bueno, lo que os decía, accedemos al Samba sin ningún tipo de contraseña. De hecho, Windows ha capado el Samba 1. Muchas de las máquinas un poco más antiguas escanean en Samba 1 y lo que hacen los técnicos pues es activar en los ordenadores otra vez Samba 1, con lo cual volvemos a dejar abierto esa puerta a la entrada de virus, a la entrada de malware, a la entrada de todo en nuestro Windows, que pese a que todo pues nos pueden seguir entrando, ¿no? Bueno, no me leo mucho más con esto, ¿vale? ¿Qué brechas de seguridad tenemos por una multifunción? Bueno, aquí es un poco lo que os decía, ¿vale? Tenemos todo sectorizado, tenemos todo nuestro edificio comparticionado para que si nos entra por algún sitio un virus, pues lo tengamos localizado, podamos encerrar todo, ¿vale? Es un ejemplo de lo que sería un esquema relacional de la conexión de todo un edificio. Bueno, pues sin embargo, cuando entramos con la máquina, lo que os decía, ¿qué queremos? Pues hombre, evitar hacer la inversión de tener 2 equipos, uno en cada sección, y tenemos una por planta, incluso algunas veces una por edificio, una máquina grande por edificio. En algunos casos está pues, en la parte que digamos sería reprografía de nuestra empresa o demás, y que todo podamos enviar la información a esa máquina o impresiones directamente desde nuestro equipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Que si alguien consigue meter en esta máquina un virus, un gusano o cualquier historia, primero se irá por las máquinas que tiene al lado y después se irá extendiendo por todo y entrará en el servidor. Todo esto me diréis que eso no sería lo normal. Bueno, os repito que las máquinas tienen un disco duro, ¿vale? Conozco casos en los que se ha guardado información dentro de ese disco duro para tener ahí un repositorio, porque muchas máquinas te lo permiten, ese disco duro, poder compartir una parte y meter ahí tú lo que tú vayas queriendo y que el resto de los equipos no lo vean, ¿vale? Incluso los proveedores de servicio o nuestro departamento de seguridad de la empresa. Bueno, pues en una empresa de seguridad muy importante, hace ya algún tiempo, pero no demasiado, en esta máquina, como en ese momento estaba basado en NT, el disco duro que tenían, el servidor de impresión que tenía dentro de la propia máquina, bueno, pues entró un virus en la oficina y uno de los sitios donde se fue al propio, infectó la propia máquina.
Las veces que tuvieron que limpiar el servidor, etcétera, una semana prácticamente, con el servidor cayéndose de continuo, teniendo que volver a levantarlo, etcétera, etcétera, fueron incontables hasta que, bueno, yo me di cuenta, hablé con ellos, dijimos de separar la máquina de los equipos para ver qué pasaba, dejarla sin imprimir unos días, sin que pudieran imprimir por el resto de equipos, y a partir de ahí pues detectamos que la máquina podía tener una infección, ¿no? Lo comprobamos, evidentemente, cuando sacamos ese disco duro. Eran más complejas que ahora las máquinas, hace 10 años, 12 años, no hablamos de mucho más, nos parece que es un mundo, pero hace 4 días y conseguimos ver que el virus había metido en el gusano, que se había metido dentro de la propia máquina. Como no estaba particionado, llegaba hasta el servidor, ¿vale? Se cayó durante una semana ese servidor dando guerra y entrando cada vez que lo levantaban, al poquito volvía a entrar el virus, por mucho que habían quitado ordenadores, etcétera, etcétera. En este caso tenían una sola máquina para toda la planta y estaba compartida con todo el edificio, aunque en cada una de las plantas había más, ¿vale? Era un edificio entero de la propia marca, sin embargo, les tiraba el servidor con una impresora que había en una de las plantas, ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacer esto para evitar esa brecha tan brutal de ciberseguridad que tenemos en nuestros equipos, ¿no? Porque es lo que os decía, al final la máquina hay que verla como un equipo más dentro de nuestra red. La fotocopiadora no es una fotocopiadora ya más, es un equipo que en la mayoría de casos ya es IoT, que incluso tiene autocomunicación con la nube, con nubes propias y demás para mandar información, para actualizarse, para mandar ese número de copias que tiene y evitar que tenga que venir la gente, para absolutamente todo, para mandar datos de averías, datos de errores que puede estar dando, etcétera, etcétera. Ella solo automáticamente tiene incluso conexión a través de IoT, con lo cual vuelvo a las mismas. Aquí hay muchos hackers, mucha gente. Yo con algún compañero alguna vez hemos atacado alguna desde fuera de estas de IoT y es realmente sencillo poder llegar a entrar en ellas, ¿vale? Os aconsejo un pequeño ejercicio y mirar la cantidad de fuentes abiertas que hay de máquinas, los que paséis por una universidad, los que paséis por cualquier lado, hacer un pequeño ejercicio de todo esto que os he dicho, ¿no? De comprobar quiénes están en un lado, quiénes están en otro, lo fácil que hay, la cantidad de wifi de máquinas que hay abiertas, incluso de vecinos vuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo veréis, ¿no? Wi-Fi HP, no sé qué, HP 222, Epson, tal, Lensmark, cualquiera de ellas, ¿vale? Y es relativamente fácil llegar a conectarse a esas máquinas, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos evitar esto? Pues evidentemente si nosotros particionamos nuestra red bien y metemos en esa partición todos los equipos, no solo los ordenadores, no solo los dispositivos de sobremesa y los portátiles de cada sección, sino que metemos todo, pues aunque lleguemos a atacar la copiadora, pues no podríamos llegar a salir de nuestro dispositivo, ¿vale? Entonces, esto no voy a decir nada a todos aquellos que os dedicáis a cubrir las empresas de ciberseguridad, pero evidentemente es una cosa que hay que hacer sí o sí y hay que convencer a la gente que es totalmente necesario. Si hace falta poner ejemplos, pues se ponen, ¿no? O sea, esto ya os digo, o sea, ha pasado y demás. No quiero decir con esto que tengamos que poner nuestro equipo en busca y captura, ¿vale? O sea, no hace falta que digamos que son malas. Los ordenadores no son malos, evidentemente, y las multifuncionales tampoco. Es una cosa que a día de hoy todavía, aunque cada día se usan menos, porque el papel escrito cada día es menos usado, pero nos sirven mucho, evidentemente, como equipos para escaneo, para almacenaje, para gestión documental. Muchos de ellos ya pasan OCR incluso a los documentos que estamos escaneando, nos los almacenan, nos hacen una labor muy importante, ¿vale? Que ya no es solo la de copia o la de impresión, ya os digo que aunque nos parezca algo súper antiguo, son máquinas que cada día están más a la vanguardia y hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que protegerlos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar estos casos, ¿vale? ¿Cómo podemos evitar estos casos si nos dedicamos en nuestras empresas a la ciberseguridad? Bueno, hay una opción muy fácil y es que la mayoría de las impresoras nos permiten la entrada por perfil, por rol de usuario, por departamento, etcétera, etcétera. Lo único que hay que hacer es activarlo. Incluso muchos de ellos nos permiten enlazar con nuestro Active Directory, ¿vale? Con lo cual cualquiera que tenga ya una contraseña tendría que meter la misma en la empresa, en la máquina. Tenemos
muchos programitas en los que para imprimir, para fotocopiar, hay que meter no nuestro código, sino nuestro número de usuario, el mismo con el que nos logamos dentro del ordenador. Hay que logarse en un ordenador o a través de nuestra tarjeta para tal, con lo cual va a decir en todo momento quién es el que ha usado y qué es lo que ha hecho, ¿vale? Os recuerdo que se queda todo almacenado, ¿vale? En alguna que no necesita un control tan concreto, mínimo, es implantar un control de usuarios. ¿Vale? Un control de códigos de acceso mínimo, ¿vale? Ya no digo de tarjeta de empresa o tan concreto como el Active Directory, pero por lo menos saber quién ha estado usando ese trabajo. Algunos equipos nos permiten que todos esos trabajos además se guarden en miniatura y nos digan quién en un servidor, ¿vale? O incluso en la nube, que nos diga quién es el que lo ha usado y qué es lo que ha escaneado o qué es lo que ha fotocopiado, ¿vale? Con lo cual, igual, evitaremos en muchos casos la fuga de esa fuga de información que no sabemos por dónde se nos ha ido, ¿vale? ¿Qué deciros del firmware? Todas las máquinas, todos los dispositivos que tenemos, Windows, Mac, cualquier de ellos, necesitan actualizaciones de firmware para ir cubriendo brechas de seguridad que se van descubriendo, ¿no? Para eso están los Red Teams, para eso están los Blue Teams y demás, para ir descubriendo esas brechas de seguridad que también las descubren en los equipos de multifunción y que son necesarios de ir cubriendo, de ir actualizando y hay que ir comprobando que esas brechas están cubiertas, no fijarnos tanto en quién nos cobra y cuánto nos cobra, sino por decir, no, queremos un servicio que sea serio de verdad y nos tenga nuestras máquinas actualizadas, que venga por contrato y tal, no fijarnos tanto en el 0,0000, ¿no? Sino ir un poquito a que al final es un gasto mínimo y que con una sola, imaginaros lo que os decía, ¿no? Esa empresa de seguridad física que estuvo parada más de una semana todos sus servidores con la causa que eso les trae, cuánto puede haber de diferencia al mes entre pagar un buen servicio técnico o pagar un servicio técnico cualquiera para que nos salga más barato, ¿no? Sin ver las consecuencias. Estamos hablando de 10, 15, 20, 100 euros al año, o sea, no es dinero y todos lo sabemos en comparación con todo aquello que podemos perder, ¿no? El control de acceso a la máquina, quién entra, quién no entra, controlar el servicio técnico o a los accesos que tiene a nuestra red, porque en algunos casos tendremos que darle acceso a nuestra red para poder tal, ¿no? Yo decía en algunos casos, y aquí se me va a escuchar, que hay muchos equipos que tienen contraseñas tan sencillas porque les decimos que nos escanea una carpeta en nuestro servidor y en vez de darle una contraseña o poner nosotros una contraseña, le decimos al técnico que la ponga él, ponte una contraseña así tal, y bueno, pues contraseñas súper sencillas, ¿no? Como pues, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o aún más sencillas que tienen nombre de la máquina y nombre del tal y le damos acceso a absolutamente todas las carpetas que él quiera acceder porque se genera un propio usuario con opciones de administrador y las dejamos, ¿no? Porque, bueno, muchos casos porque el técnico tiene un desconocimiento de lo que puede pasar y lo que vas a buscar al final siempre es la comodidad y es lo que hemos dicho y lo que habéis estado repitiendo durante 2 días, ¿no? La mayoría, la brecha fundamental que tenemos de seguridad en todos los casos no es otra más que el ser humano. El ser humano al final es el eslabón más débil de cualquier cadena de seguridad y nos va a permitir entrar sin ningún tipo de problema en todas las máquinas de ese uso, ¿no? El cambio de las contraseñas, lo que os decía, no solo no permitirle que nos ponga contraseñas, sino cambiar las contraseñas estándar que vienen en las máquinas para evitar que cualquiera pueda saber cómo entrar en nuestra máquina y configurarse lo que él quiera. Puedes entrar en cualquier máquina y configurarte cada vez que mandan un correo electrónico, te manda una copia a ti, al correo que tú quieras, con las opciones que decíamos antes de que no tenga por qué ser un correo electrónico estándar, que cada vez que escanee algo te lo mande también a ti, aunque no sea por correo electrónico, tal, o sea, que te mande un fax, o sea, puedes configurar cualquier cosa dentro de una máquina a la que hayas tenido acceso simplemente pasando y diciendo, voy a verla, o sea, que no hay tal, bloquear todas las wifi de las máquinas de sobremesa, incluso de las máquinas grandes, que también en muchos casos la llevan, asegurarnos de la destrucción de los discos duros cuando nos retiran una máquina, ¿vale? E intentar poner
en nuestros equipos discos duros seguros, que muchas de las máquinas que están ya en el mercado, HP, Toshiba, Epson, casi todas llevan ya discos duros seguros y autoencriptados, pero hay que activarlo, hay que activar ese autoencriptado y esos discos duros seguros, que evidentemente una vez que tengamos que cambiarlo van a ser más caros, pero no es algo que se esté rompiendo todos los días y volvemos a las mismas. Hablamos de muy poca inversión para la cantidad de seguridad que nos puede estar dando ese dispositivo, ¿vale? Para cumplir la LOPD, evidentemente, esa fuga de información, esos datos que en muchos casos nos hacen incumplir la LOPD, pues tendríamos que hacer cosas muy parecidas, ¿no? O sea, en los centros que vamos a hacer fotocopias muchas veces de lo que estamos copiándonos, no podemos asegurarnos de que nos den un certificado, pero bueno, intentar pedir que nos den un certificado de que están destruyendo esa información a posteriori y sobre todo que tengan una destructora de papel, tan sencillo como eso. Pueden hacer 2 copias y ya está. Os contaría el caso de Ferrari y de McLaren, pero ha salido en la prensa, ¿no? Como sacaron la información a través de una simple fotocopia, ¿no? Pero bueno, al final vuelvo a las mismas, es una cosa básica, que a la hora de retirar el equipo pues nos quedemos con ese disco duro, nos aseguramos de la destrucción de esos datos, que nos den un certificado de que el equipo que lo retiran van a destruir los datos, igual que cuando nuestros ordenadores, o directamente quitar el disco duro y quedarnos con el disco duro del equipo que se llevan, que se supone que en todo momento es para destruir, ¿no? No tienen por qué llevarse información de dentro de nuestra empresa, ni acceso ni nada por el estilo, ¿vale? Para la LPI, la Ley de Propiedad Intelectual, pues tendríamos que encontrarnos con lo mismo, ¿vale? Entonces, para poder cumplir bien la LPI, perdonad que acelere un poquito, pero veo que me va quedando ya poco tiempo, ¿vale? Tendríamos que intentar, pues, cumplir con esa LPI, con esa Ley de Propiedad Intelectual, evitar que se reproduzcan documentos que no deben de reproducirse, ¿vale? Entonces, el culpable al final de quien se ha reproducido ese documento es el dueño de ese equipo, sería la empresa, porque si no tenemos bien particionado quién es el que está copiando esos libros, por ejemplo, que en muchos casos es archiconocido, ¿no? Que cuando tenemos que fotocopiar el libro del colegio o un libro que queremos fotocopiar, nos vamos a la empresa, nos lo fotocopiamos y a correr, ¿no? Y claro, no saben quién ha fotocopiado, pero ese libro deja huella y se puede saber desde dónde ha llegado a salir, ¿vale? Entonces, si todo lo que hemos dicho anteriormente está bien seleccionado, pues no nos vamos a llevar nosotros la multa, se la va a llevar la persona que haya incumplido, en este caso, la LPI, ¿vale? Hay documentos que no nos dejan imprimir, que no se nos deja fotocopiar, que no se pueden reproducir, ¿vale? Y esos documentos, ¿cuáles son? ¿Cuáles no se pueden fotocopiar? Fundamentalmente, documentos oficiales, ¿vale? Billetes, etcétera, etcétera, evidentemente, ¿no? Y actualmente hay muchos títulos oficiales, que aunque es un título que es tuyo, ¿vale? No te permite la impresión, no te permite que lo puedas fotocopiar. No sé si os ha pasado. Ya os digo que una de las partes de nuestras empresas se dedica a todo lo que es la gestión documental y, bueno, pues muchas veces nos llaman, ¿no? Que oye, es que no puedo fotocopiar mi título, me dicen que no se puede fotocopiar, ¿no? Me dicen que no me lo puedo escanear, me dicen que no lo puedo enviar por correo. Bueno, pues evidentemente ya tienen un formato para impedir esa duplicidad, esa copia y, bueno, pues cómo sabemos qué se puede o qué no se puede, o cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues hoy en día las máquinas que están en el mercado todas tienen el escáner que tienen, pues pasa por unos métodos en los que, bueno, pues tenemos la constelación de Eurión. Esto va a venir, si os fijáis en los billetes, lo vais a ver, ¿vale? Y es una medida de seguridad que está en todos los billetes y en la mayoría de esos documentos que no se pueden reproducir. Esto lo lee la copiadora y las multifuncionales y le dicen que es un documento que no se puede imprimir. Automáticamente lo reconoce. Fijaros, ahí hay un documento. Todo esto es una parte, ¿vale? De partes de billetes del mundo, ¿vale? Y veréis esa constelación, la constelación de Orión, que, bueno, pues las copiadoras lo leen, el Photoshop lo lee y no te permite hacer esa copia, esa duplicidad de documentos
Y a partir de ahí, pues vamos a tener siempre pues un problema, ¿vale? Si nosotros tapásemos eso, esa constelación nos va a permitir hacer una copia, no va a permitir hacer una... Se va a ver que lo estamos tapando, ya no va a ser una copia bit a bit, como diríamos cuando hacemos un duplicado de discos, pero sí nos va a impedir que podamos pues fotocopiar esos documentos de esta manera, si es para guardarme o si es porque en muchos casos nos piden una copia de nuestro título para poder entregar en una oposición o cualquier otra cosa, nos piden una copia del título y sin embargo no nos dejan duplicarlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de esta manera sí podréis hacerlo, ¿vale? En muchos casos sí te permite hacerlo si no sacamos la copia en color, si la sacamos en blanco y negro, ¿vale? Si todo esto falla, ¿vale? Porque Photoshop lleva integrado en su propio código un algoritmo para evitar que esto se pueda reproducir, sin imaginaros lo fácil que sería duplicar todo. Hay más cosas, además de la constelación de Orión, para que no se puedan reproducir, ¿vale? Pero si todo esto falla, aún así, las impresoras del mercado tienen unos códigos que no se imprimirían en la hoja, no visibles al ojo humano, no perceptibles, ¿vale? Os aconsejo que veáis ese artículo, por ejemplo, que está en El Mundo de Tecnología. Hay más de uno, pero bueno, ese artículo que habla un poco de esto y del forensic en impresoras. Y con todo esto, bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, ¿vale? Nos podéis visitar en dimensionvortex.com, diversifica.net y, por supuesto, en Pericia Tecnológica, en PETEC, que es nuestra asociación de forensic y de todo. Muchas gracias a Joni, muchas gracias por vuestra atención y nada más. Muchas gracias, Raúl. Tenemos por aquí algunos comentarios ahí entre preguntas y comentarios. Algunas sí las has respondido. Preguntaban qué hacer con el disco duro de un equipo que es reemplazado por antigüedad. Tú ya has hablado que hay que destruirlo. Pero hacen una ampliación de esa pregunta, que es si la empresa a la que has adquirido el nuevo equipo se lleva el antiguo, ¿puedes confiar en ellos para la destrucción de ese disco? No. Podría contestarte otra cosa, pero no. Yo, en muchos de los casos, los que se dedican a todo este tipo de mercado lo sacan a segunda mano, ¿vale? Y te encuentras máquinas de cualquier tipo en el mercado con el disco duro original sin hacer ningún tipo de borrado ni ningún tipo de nada. Yo te diría, en uno de los talleres que hicimos en la propia asociación, bueno, quitamos un disco duro de una de las máquinas que adquirimos de segunda mano y venía información de números de cuenta, con un simple KIN, ¿vale? O sea, sin llegar a intentar hacer mucha más incisión dentro de ese propio disco duro. No, yo no me fiaría, o sea, no tengo por qué fiarme de nadie. Es más, cuando yo tengo que ser yo quien cubra esa seguridad, cuando depende de mí, me fío de mí mismo. O sea, es decir, bueno, pues te vas a llevar el equipo, quito el disco duro, lo borro, lo formateo, le hago todo lo que yo considere y te llevas el equipo. El equipo no tienes por qué llevártelo con mi información, ¿no? O sea, ¿nos fiaríamos de la empresa que viene a llevarse los ordenadores? No, yo no. Harías una destrucción controlada del disco incluso a nivel físico. Exacto. Y que pongan otro, hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, o mínimo que me den un certificado de la destrucción de todos esos datos, ¿no? O sea, si ya nos vamos a fiar de ellos porque llevan mucho tiempo trabajando y creemos que son gente que es seria, pues que me den un certificado de la destrucción de esos datos. Nosotros desde nuestra empresa lo damos a todo aquel que nos lo solicita, ¿vale? Esta persona también puntualiza que es importante, literalmente leo, es importante que se implemente la asignación de direcciones IP que se haga por reserva de MAC, la asignación, para evitar que se conecte en cualquier equipo de la red y si hay post-security, mejor. Sí, es uno de los puntos que he dicho. Lo que pasa es lo que decía. Bueno, yo llevamos más de 1.000 empresas, llevo trabajando en gestión documental desde los 17 años y conozco 2 empresas que lo tienen así, ¿vale? Incluso en algunos casos he llegado a comentar que, bueno, que sería coherente y demostrar incluso dentro de la propia empresa. Bueno, mira, yo llego con mi portal, cojo aquí, pum, me conecto con las credenciales de la máquina, me meto en cualquier dispositivo, pum, pum, y acceder hasta su servidor y decirle, bueno, estoy haciendo un pentesting, ¿no? Sencillo. Sí.
y decirme, jolín, qué fuerte, y ya está. Qué fácil. Entonces, es realmente fácil ya no el hackear la máquina, que es realmente sencillo, sino entrar dentro de toda la entrada, ¿no? Bueno, tengo un grandísimo amigo que es Antonio, que, bueno, pues una vez incluso empezó a imprimir, te hemos hackeado la impresora desde fuera, ¿no? Y bueno, pues las medidas que se tomaron fueron cero, ¿no? Ostras, qué curioso, jajaja, ya está, bueno. Sí, encima se lo toman casi a WhatsApp, con lo cual... Sí, es un equipo, es un equipo más que en muchos casos es mucho más potente que algunos de los ordenadores de sobremesa que tenemos, y sin embargo la prestación que se le hace de ciberseguridad es prácticamente nula. Pues Raúl, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias por los vosotros. consejos. Nos veremos posiblemente en otra edición, no lo sé. Ahí estaremos y como tú estás aquí en España, pues además esperemos que tengamos la posibilidad de conocernos personalmente y vernos en sesiones presenciales. Sería todo un placer. Gracias a vosotros. La iniciativa me ha parecido buenísima, tremenda. El no pararnos pese a cómo está la situación actual, y que empresas como vosotros y gente como vosotros, que habéis hecho un esfuerzo brutal. Tú llevas toda la noche sin dormir, bueno es decirlo, para dar este servicio y para prestarnos la posibilidad de estar aquí y compartir información que al final es algo fundamental para este mundo, ¿no? Y compartir esta información y gracias sobre todo, ya digo, a gente como tú que lleva un esfuerzo increíble, ¿vale? Perdonar por el principio, porque no sé por qué no funcionaban los cascos, pero bueno, hacéis un trabajo impresionante. Son cosas del directo, no hay mayor problema. O sea que, Raúl, lo dicho, muchas gracias y bueno, ya te iba a decir buenas noches, ¿no? Ya buenos días. Ya buenos días. Yo ahora me iré a tomar un café. tú descansa un ratito Sí, y voy a dormir un rato. En un breve. abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado mi sesión de 8 horas. Ya llevamos 16 de la Honeycomb 2020. En directo, 24 horas, quedan 8 todavía por delante y 8 horas que va a tomar otra vez Yolanda Corral el control. Así que yo me despido de todos vosotros. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias a todos los ponentes. Han sido charlas muy interesantes. Han hecho la noche muy amena y más corta de lo que yo me esperaba, gracias a lo interesante que ha sido sus aportaciones. Así que nada, lo dicho, seguir con nosotros, que Yolanda toma el relevo y buenos días a todos.